Bueno, ahora sí, vamos grabando. Muy bien, entonces les decía que vamos a continuar con la parte de la evaluación y selección de proyectos, donde ya habíamos visto cómo se forman los flujos de efectivo con los que después se hace la evaluación, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros encontramos que a partir de información que nos dan otras unidades, porque no hace finanzas todo esto, por ejemplo, la parte de las ventas, ¿quién la hace? ¿Quién se encarga de la parte de las ventas? En finanzas, ¿quién hace la parte de la venta? ¿Quién se encarga de decir cómo va a ser la situación de las ventas en un periodo determinado? A ver, recordemos. El departamento de marketing, algo así creo que era así. Ajá, puede ser el departamento de marketing o si hay un departamento de ventas como tal, también podría Marketing. ser el departamento de ventas. Bien, entonces, cuando nosotros ya tenemos esa información que nos han dado, o en el caso de un proyecto así bien completo donde nosotros vayamos viendo los estudios que se hacen, llegaría un momento en el que nosotros ya tenemos un estudio que ustedes van a hacerlo más adelante y se trata de un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio económico para llegar a esta parte de formar el estado de flujo de efectivo marginal para poder hacer la evaluación. Cuando ya tenemos el estado de flujo marginal, que es lo que se va formando con esta información y que les señalaba antes, ¿verdad? Partiendo desde el año cero en que nosotros hacemos una determinada compra y los flujos de cada uno de los años, considerando un año terminal también, como este, donde nosotros vamos a ver el flujo real que se esperaría, porque acordémonos que cuando estamos hablando de proyectos de inversión, no es información que ya sucedió, que ya tenemos, que sea histórica, como en el caso del balance y el estado de resultados, sino que en esta etapa nosotros estamos haciendo estimaciones. Entonces, si aquí surge, por ejemplo, un balance general, le llamaríamos un balance general pro forma, que estaría hecho con valores estimados en cada uno de los años. Igual un estado de resultados o un presupuesto, ¿verdad? Sería con información que estaría siendo estimada para poder hacer la evaluación del proyecto. Como nosotros hacemos una propuesta de un proyecto o una empresa o una ampliación de una empresa o la compra de un activo así grande que es parte del presupuesto de capital, esas situaciones cuando nosotros las prevemos en las empresas no tienen un año determinado para finalizar. Se supone que si nosotros abrimos una empresa, la idea de que vamos a tener que cerrar dentro de unos cuantos años, eso no se hace, ¿verdad? Uno espera que su empresa pues dure muchísimos años, así como vemos empresas aquí en el país que tienen más de 100 años, entonces así esperaríamos nosotros al crear una empresa que lo que nosotros estamos creando en ese momento sobreviva durante generaciones, ¿verdad? Que esa empresa podamos heredarla, que nuestros hijos puedan heredarlo a los suyos y así pues tener una tradición familiar en esa empresa. Por lo tanto, como no vamos nosotros pensando en que va a terminar la empresa, financieramente se establece un corte para poder hacer la evaluación. Entonces, normalmente se dice que el proyecto va a durar 5 años y el año 5 se le llama año terminal. Al año 5, que ya cuando nosotros vemos estados financieros, tenemos que dejarlos cerrados, un balance general que tiene que quedar cerrado. No tengo que dejar por ahí valores pendientes, por ejemplo, deudas, si he adquirido deudas, no tengo que dejar valores de capital de trabajo si lo he considerado. Entonces, todos esos detalles yo tengo que cerrarlos. Para eso es que se trabaja este último año, que es nuestro año terminal, que en este ejemplo solo implica hacer la venta de la máquina que habíamos comprado al inicio, que habíamos comprado en el periodo cero, y que aquí la vendimos y esa venta pues nos generó también impuestos y por eso aparecen estos detalles acá. Ya cuando tenemos los 5 flujos, en este caso 5, porque es año cero al año 4, pero normalmente, como les digo, son 6 años, el año cero hasta el año 5, ¿verdad? Entonces allí tenemos nosotros esos 5 valores o esos 5 flujos. Normalmente el del año cero en negativo porque es una salida de dinero y los siguientes en positivo, salvo que la situación de la empresa vaya dejando valores
negativos acá, ¿verdad? Y entonces ahí veríamos de qué manera los tratamos a efecto de poder hacer la aplicación de las medidas de evaluación. Cuando ya tenemos esto, entonces nosotros hacemos la aplicación de esas medidas. Ya habíamos visto una de ellas, que es el periodo de recuperación de la inversión, y mencionábamos que esta medida de evaluación no toma en cuenta el asunto del flujo de efectivo descontado, las demás sí. Tampoco se basa en la aplicación de una tasa de rendimiento requerida, de hecho es solamente ver esa cantidad de dinero que estoy invirtiendo, cuándo voy a recuperarla. Entonces, en ese sentido, la medida se vuelve solamente una medida más informativa que para toma de decisiones. Entonces, en este caso, cuando ya tenemos nosotros esos flujos y queremos realmente tomar decisión, entonces le hacemos aplicación a otras medidas, que no sea este tiempo de recuperación, ¿verdad? Que veíamos ya cómo era que se hacía y cómo se hacía toda esa aplicación para poder encontrar en qué momento recuperamos la inversión que estamos haciendo al inicio de este proyecto, es decir, en el año cero. Una de las medidas más usadas es el valor presente neto. Todas estas medidas que vamos a ver de aquí en adelante nos van a dar la misma sugerencia o nos van a ayudar a tomar la misma decisión en cuanto al proyecto que nosotros estemos evaluando. Esto quiere decir que si el valor presente neto me dice que acepte un proyecto, la tasa interna de rendimiento también me va a decir que lo acepte. El índice de rentabilidad también me va a decir que lo acepte. La cuestión es que todas estas medidas son aplicadas porque hay lectores entre nuestros inversionistas que prefieren ver resultados a través de números, como en el caso del valor presente neto, o hay otros que prefieren verlo en términos de porcentaje, como en el caso de la tasa interna de rendimiento, y hay otros incluso que prefieren ver los resultados a través de indicadores financieros, cuánto gano por cada lempira que invierto, ese tipo de detalles. Entonces, en ese sentido, pues todas las medidas se pueden aplicar, todas me van a decir lo mismo, me van a decir o que acepte o que rechace, no se van a contradecir entre ellas. Ahora, ¿cuándo vamos a tener alguna decisión un poco más compleja? Cuando nosotros estemos comparando proyectos, si nosotros estamos comparando, si tenemos, por ejemplo, oportunidad de invertir en dos proyectos diferentes, puede ser que uno me diga que lo acepte y en otro me aparezca que debo rechazarlo. Entonces, ya en esos casos sí yo tomo decisión y a ese tipo de proyectos se les llama proyectos mutuamente excluyentes. Quiere decir que yo tengo el dinero solamente para aplicarlo en uno de ellos. Si yo tomo uno, no tomo el otro. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tomar la mejor decisión. Cuando ya aplicamos valor presente neto, nos vamos a encontrar con que este método se utiliza determinando el valor presente de los flujos netos o futuros de efectivo, que son esos que ya veníamos nosotros manejando de antes, ¿verdad? Que son los mismos que utilizamos aquí. Entonces, esos valores los traemos a valor presente, que ya ustedes saben cómo traer a valor presente una cantidad determinada, y la tasa que se utiliza para traerlos a valor presente es la tasa de rendimiento requerida por la empresa. La tasa de rendimiento que en este ejemplo nos decía que iba a ser, miren, de 12%. Entonces aquí vamos a tener nosotros que con esa tasa de rendimiento nos traemos a valor presente. Recuerden que aplicar un valor presente significa aplicar una tasa, una fórmula de interés que me lleva, en este caso, me llevaría el valor futuro o el monto, me llevaría el tiempo y me llevaría también la tasa, que es ese 12% en este ejemplo. Y con eso, pues, me traigo a valor presente cada uno de los flujos que voy a tener. La fórmula, si nosotros quisiéramos verlo así como fórmula y complicarnos la vida, tendríamos una situación como esta. Miren, valor presente neto es el flujo efectivo del año 0 más el flujo de efectivo del año 1 traído un periodo hacia atrás, el flujo de efectivo del año 2 traído 2 periodos hacia atrás, o sea que todo lo estamos trayendo a periodo 0, hasta la cantidad enésima que tengamos de valores o de flujos de efectivo que debamos traer n veces hacia atrás. Por eso es que la fórmula se resume como la sumatoria de los flujos de efectivo descontados.
Por eso es que cuando nosotros aplicamos la fórmula, lo que vamos a ver es un solo valor, que es nuestro valor presente neto. Aquí entonces vamos a utilizar como flujo de efectivo, que es lo que vamos a traernos a valor presente, los flujos esperados que hemos sacado allí en esa tablita que se llama flujo de efectivo marginal. Esos flujos de efectivo los vamos a traer al periodo cero. ¿Cómo los traemos? Con una tasa. Esa tasa que es nuestra tasa K, que es esta que aparece aquí en la fórmula, pero que significa el valor o la tasa que están esperando los inversionistas. ¿De dónde saco esta tasa? Y miren, aquí se llama K también. ¿De dónde saco esta tasa? ¿Cómo se llama esta tasa? Esa tasa es la misma tasa de costo de capital. La que yo determiné, si era el inversionista era deuda, entonces esta es K sub I. Si el inversionista es un accionista preferente, entonces K sub P. Y si el accionista es un accionista común, sería K sub E. Pero si mis accionistas son varios, yo he sacado una tasa, aquella tasa WACC de las fórmulas, ¿verdad? La tasa que es mi tasa de mi costo promedio de capital ponderado. Entonces, esa es la tasa que yo usaría en un proyecto así. Ahora, en este ejemplo, eso ya está dado, ya nos dicen que aquí es el 12%, no lo tenemos que calcular, y traemos con esa tasa los valores a valor presente. ¿Cómo tomamos decisión basándonos en esta medida? Cuando nosotros hagamos el cálculo, si esta medida nos da positiva, significa que el proyecto se puede aceptar. Se puede aceptar porque indicaría que una vez cubiertas las obligaciones, todavía quedan cantidades de dinero a favor de la empresa. Una vez cubierta la obligación principal de este negocio, que sería la inversión que hicieron el banco o que hicieron los socios. Entonces, una vez cubierto eso, todavía hay dinero. Eso significa el resultado que nos da el valor presente neto. Ya como ejemplo aquí, y voy a mostrárselos acá y después voy a mostrarlo cómo lo sacamos en Excel. Aquí vemos que el valor presente neto es traerme cada uno de estos valorcitos. Fíjense bien, estos son los valores de aquella tabla de flujo marginal. Este valorcito de 100,000 negativo, lo voy a traer también al año cero en negativo. Pero ¿qué pasa con ese valor? Que ese valor ya está en el año cero. Entonces, a ese valor no le voy a hacer ningún cálculo. Miren, solo lo voy a trasladar aquí para sumarlo. ¿Estamos bien? ¿Vamos entendiendo ahí esa parte? No, le puede repetir, por favor. A ver, yo lo que hago es tomar todos estos flujos de efectivo y traerlos a valor presente. El primero que voy a traer es este valor de 100,000 del año cero. Para traerlo al año cero, ¿cuánto debería retroceder? En este caso no voy a retroceder nada porque ya está en año cero. ¿De acuerdo? Entonces aquí me queda el mismo 100,000 negativo. ¿Estamos bien ahora? Sí, Lick. Muy bien, el del año 1, 34,432, que está por aquí, ya está aquí en el año 1. Entonces, para traerlo al año 0, ¿cuánto voy a retroceder? Voy a retroceder Un año. un año, correcto. Entonces, un año hacia atrás. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula del interés compuesto, con la fórmula de C. ¿Cuál es esa fórmula? C es igual a S por 1 más I a la A la menos, N. ¿verdad? Entonces, a la menos N porque lo voy a traer a valor actual. Entonces, me lo traigo aquí con un año. Este valorcito, 39,530, lo tengo que traer al año cero. ¿Cuántos años hacia atrás tengo que correr? 2, Lick. 2 años, correcto. Entonces, aquí me traigo este valor al año cero. El valor del año 3 me lo traigo también a valor actual con 3 años hacia atrás. Y el último valor, que en este caso el último valor es al año 4, entonces lo traigo a valor actual también con 4 años. Ahora, si yo tengo aquí estos valores así como están, si yo me los traigo hacia el presente, hacia el año 0, los valores van a ser más pequeños porque los estoy descontando. Entonces, miren, tiene sentido y aquí tengo esos valores al año 0. Entonces, Lick, pero siempre vamos a utilizar la fórmula, ¿va? De compuesta, ¿va? se usa la fórmula de interés compuesto, correcto, para traer uno por uno, pero ya vamos a ver que en Excel esto es pan comido.
¿verdad? Ya aquí nosotros tenemos estos valores, todos estos valores, y los voy a sumar. Sumo cada uno de ellos, incluyendo este 100,000 que es negativo, que va a hacer que se baje este valor y quedan aquí 10,746,65. Y le llamo valor presente neto, justo porque es el valor presente sumado de todos ellos. Yo digo, este es valor presente, aquí voy a sacar valor presente, aquí saco valor presente, pero ya la suma de todos ellos entonces es valor presente neto, porque estoy sumándolos todos ahí. Y Entonces, una pregunta. Sí. Cuando es en el valor del año cero, siempre va a ser negativo. Sí, porque cuando yo estoy comenzando una empresa, no voy a tener entradas de dinero, voy a tener salidas de dinero. Y miren, aquí hay que recordar, y esto es bien importante, en el año cero, estoy hablando en el sentido de la empresa como tal va a necesitar hacer una inversión. ¿En qué va a invertir? Pues en una construcción, va a invertir en un equipo, va a invertir en una ampliación, entonces ese valor implica una salida de dinero. Esa salida de dinero va a ser entonces un valor en negativo. El año cero siempre va a ser negativo. Aunque yo diga, es que el banco me va a dar 100,000. Claro, el banco me va a dar 100,000, pero yo no estoy hablando aquí del dinero en efectivo que yo recibí para mi proyecto, sino del gasto que tiene mi proyecto. Ya eso de que el banco me lo dé significa que me va a ayudar a financiar este valorcito negativo que tengo acá. Entonces, lo que yo voy a tener aquí es el costo del proyecto y el costo del proyecto va a ser una salida de dinero. Y si es salida de dinero, entonces yo voy a tener por aquí un valor negativo. ¿Verdad? ¿Estamos allí claros? Sí, Lidia. Muy bien. Entonces, ya teniendo todos esos valores presentes, si yo los he sumado, se llama valor presente neto, ¿verdad? Veíamos entonces el primero en negativo hace que bajen los demás. Ahora, el año 1 resultó en este caso positivo, el año 2 positivo, el año 3 positivo. Puede ser que alguno de estos años sea negativo. Hay ocasiones en que yo tengo empresas que los primeros años son pérdidas y eso pues es normal, ¿verdad? No esperaríamos a que haya pérdidas, pero se suele darse, ¿verdad? Entonces por ahí vamos a tener esa situación. Ya teniendo el resultado, en este caso tengo un valor presente neto de 10,746. ¿Qué me decía el criterio? El criterio me decía que si el valor presente neto es positivo, el proyecto se considera una inversión aceptable. En este caso, entonces, ese proyecto, esa desescamadora que esta empresa está comprando, ¿acepto ese proyecto o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Acepto ese proyecto o no? A ver. Miren el criterio. Dice el criterio que si el valor presente neto es positivo, el proyecto es aceptable. ¿Acepto el proyecto o no lo acepto, jóvenes? Acéptelo, Lic, porque le deja Acepto el ganancias de proyecto, porque el valor presente 10,746,000. neto es positivo. Entonces, miren, ahí tenemos nosotros un valor presente neto positivo, por lo tanto, este proyecto se acepta, ¿verdad? Entonces, este proyecto evaluado con un valor presente neto, con una medida que se llama valor presente neto, nos dice que aceptemos el proyecto. Ese valor presente neto arriba de cero significa que una vez cubierto ese valor de inversión, si yo me trajera todo valor actual, todavía me sobraría dinero. Entonces, se espera que haya buenas oportunidades para este proyecto. Por lo tanto, se aceptó el proyecto. Entonces, aquí les dejo también lo que significa ya para un poco más de análisis, ¿verdad? Un valor presente neto de cero significaría que los flujos de efectivo en este momento son suficientes para poder recuperar el capital invertido. Eso es en este momento y evaluado con esa tasa de rendimiento que está considerando el proyecto, ¿verdad? La tasa esperada, la tasa mínima de retorno esperada, que es nuestro costo de capital. Si ya tenemos entonces valores positivos, significa que el proyecto nos va a dar fondos adicionales después de recuperar la inversión que se hizo. Si el valor es negativo, significa que no logramos en estos 5 años
no logramos hacer la recuperación de, de esas inversiones que se hicieron. Y por eso, si sale negativo, se rechaza el proyecto. Y aquí es una cuestión de información de la empresa. No significa que yo puedo hacer por ahí algunos cambios para poder tener valor presente neto positivo, sino que yo estudio esta situación de la empresa, me aseguro de que todos los supuestos que utilicé para poder hacer los flujos, para poder estimar esos flujos, son apropiados. Y si todos los supuestos están bien aplicados, entonces el resultado que se tiene acá me sirve para poder tomar decisiones. No voy a intentar que me salga positivo porque si no, entonces voy a perder la clase. Si me sale negativo, me van a reprobar en seminario de investigación. No, eso no es así, porque al final, si un proyecto, si las medidas que se aplican al proyecto me dicen que el proyecto no es aceptable, qué bueno que me lo está diciendo porque así yo no voy a arriesgar mi dinero. Entonces, no se trata de que todos los proyectos salgan buenos, de que todos los proyectos sean factibles. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes lo consideren cuando ya estén en seminario de investigación. Entonces, por ahí va a resultar que alguno de los inversionistas dice, a mí no me habla en términos de dinero, mejor dígame cuánto voy a recuperar por cada lempira que yo voy a invertir. Entonces, ya aquí lo que hago es aplicar un índice de rentabilidad. Ese índice de rentabilidad, que también se le llama razón costo-beneficio, porque compara cuánto me cuesta el proyecto y qué beneficios me va a dar ese proyecto, es la relación entre el valor presente de los flujos futuros y el gasto inicial. ¿Cuál es el gasto inicial de este proyecto? ¿De cuánto es? Cien Este mil. proyecto que hemos venido viendo, ¿de cuánto? El costo inicial, en este caso, 100,000, Cien ¿verdad? mil. Entonces, 100,000, correcto. Entonces, aquí, este índice de rentabilidad lo que va a hacer es comparar esos 100,000 que voy a invertir con el valor actual de los flujos que tengo traídos a valor presente. Entonces, ahí vamos a encontrar una fórmula de este tipo. Una fórmula donde tenemos nosotros el flujo de efectivo del año 1, del año 2, del año 3 hasta el año 4 en este ejemplo. Todo dividido entre el gasto inicial, que nuestro gasto inicial en este ejemplo son 100,000. Entonces, miren aquí en la fórmula, lo que tendríamos sería 30,742, 31,513. ¿Qué valores son esos? Pues son justamente, miren, estos valores que trajimos aquí a valor presente. Entonces, miren todos estos valorcitos presentes. Entonces, aquí vamos a encontrar esos valores sumados y divididos entre 100,000, que es el gasto inicial, que aquí no le voy a colocar el signo. Entonces, la suma de esos valores entre 100,000, en este caso me da 1.107467. ¿Cuál es el criterio para poder decir si esta medida me está aconsejando que acepte o que rechace el proyecto? En este caso, nosotros vamos a ver si esa medida me está dando un resultado que sea uno o más de uno, porque eso significaría que en el caso de que fuese uno exactamente, significa que queda este valor de los flujos, de las entradas de dinero, similar a la salida de dinero. Entonces ahí quedaríamos en uno. Si aquí fuera uno, nuestro valor actual neto sería exactamente de cero. Entonces, en este caso me da arriba de uno. Me está diciendo que por cada unidad monetaria que estoy invirtiendo, voy a tener como resultado 1.10 o 1.11. Eso quiere decir que voy a tener 1 recuperando mi inversión y 11 centavos adicionales por cada unidad monetaria, ¿verdad? Ahora sabemos que las inversiones acá son de 100,000, por lo tanto este valor por 100,000 ya es un buen dinerito. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el resultado de esta medida como 1.107467 y el criterio de aceptación me dice que siendo de uno o más se acepta el proyecto. En este ejemplo, entonces, ¿acepto el proyecto o lo rechazo? ¿Acepto o rechazo el proyecto, jóvenes? ¿Cómo le que no le escuché por el aguacero?
aquí el índice de rentabilidad me da 1.1074 y el criterio me dice que cuando pase de 1 debo aceptar el proyecto. En este ejemplo, entonces, ¿acepto o no acepto el proyecto? Sí, le acepto el proyecto porque pasa de 1. Como pasa de 1, entonces el proyecto se acepta, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, vemos que el valor actual neto me dijo, acepta el proyecto. El índice de rentabilidad me dice, acepta el proyecto. No se van a contradecir los dos indicadores porque están relacionados, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá en este valor, ya lo van a analizar después más despacio, vemos que este valor es igual a 110.746 y miren aquí, ¿cuánto era el valor actual neto? 10.746. ¿Qué pasa si yo le quito estos 100.000 negativos que están aquí? Entonces voy a tener aquí 110.746. La suma solamente de estos valores que están acá sin quitarle el 100.000. Eso quiere decir que están relacionadas las medidas, son casi los mismos valores que estoy utilizando. Y también me dice que ya cuando lo vea en la aplicación en Excel, que ya se la voy a mostrar, yo tendría el cálculo de valor actual neto que el sistemita, el Excel me lo va a dar automático, con solo yo meter una formulita ahí, me va a dar en ese caso un valor actual neto. Y que si yo le vuelvo a sumar los 100.000, quedo justo en este momento de la fórmula para el índice de rentabilidad. Entonces, a mi valor actual neto yo le sumo 100.000 y lo divido entre 100.000 y eso me da el índice de rentabilidad. En este caso, entonces, se acepta el proyecto por ese índice de rentabilidad que así me lo está sugiriendo. Ahora, por ahí va a venir otro inversionista y me va a decir, a mí no me hablen números y ni me diga cuánto voy a recuperar por cada lempira que tengo. A mí hábleme en términos de tasas, porque con tasas yo puedo hacer comparación con lo que el banco me está dando a mí en este momento por mis ahorros. Entonces, cuando yo voy a presentar un valor con base a las tasas internas de rendimiento, porque yo quiero ver porcentajes, entonces ya es cuando aplico una forma diferente de análisis. En este caso, la TIR es una tasa que el proyecto de por sí me está dando y que va a ser comparada con lo que los inversionistas esperan en este proyecto. ¿Qué tasa esperan en este proyecto los inversionistas? ¿Cuál es la tasa de retorno mínima aceptada en ese proyecto con la que trajimos los valores actuales a valor presente neto? Jóvenes, me preocupan ustedes, fíjense, cipotes. A ver, ¿de cuánto es la tasa que estamos utilizando aquí? ¿Qué tasa utilizamos para traernos a valor actual estas? El 12%, Lick. El 12%, correcto, tasa mínima esperada. Entonces, con ese valor, yo digo, bueno, si el proyecto me está, si el inversionista me está pidiendo el 12%, vamos a ver si la tasa del proyecto en sí es arriba de ese 12 o es abajo de ese 12. Entonces vamos a ver y aplicamos entonces la tasa interna de rendimiento. Es esta fórmula que si nosotros la hiciéramos en una calculadora financiera sería sencillo, pero si la hiciéramos en una calculadora normal, tendríamos que hacerlo prácticamente a mano por extrapolación de la información. Pero en este caso, nosotros podemos hacerlo facilísimo en Excel. Esta es de las fórmulas más fáciles que ustedes van a encontrar en Excel. Entonces, lo importante aquí es que nosotros sepamos interpretarla. Y aquí vamos a decir, si mi tasa interna de rendimiento es más alta que la tasa que esperan los inversionistas, quiere decir que el proyecto es aceptado. Ahora, si la tasa que el proyecto da, con estos valores que tiene, es más baja que lo esperado, entonces el proyecto no se acepta, ¿verdad? Me va a decir el inversionista que no le conviene colocar su dinero ahí. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros nos traigamos todos estos flujos, ya para poder medir esa tasa interna de rendimiento, van a ser exactamente los mismos flujos. Vamos a traerlos o aplicarles una tasa, una fórmula de tasa interna de rendimiento y en este ejemplo resulta que nos da 17.038. ¿Cuánto es lo que esperaban esos señores inversionistas? Un número mayor al 12%, Lick.
Ajá, ellos esperaban, no, fíjense bien, ellos esperaban exactamente el 12, ese era el costo de capital, esa era la tasa mínima. Entonces sí tiene sentido que usted diga, esperan más del 12, porque mínimo esperaban un 12%. Pero si ellos esperaban 12 y el proyecto les da 17, ¿eso es bueno o no? Sí, Li, qué bueno porque es superior. Es superior, correcto. Entonces, aquí la tasa interna de rendimiento me dice, está bien, acepta el proyecto. Acepta el proyecto porque el proyecto en sí está dando algo más alto que lo que están esperando los inversionistas. Entonces, se acepta el proyecto, ¿verdad? En este caso. Ahora, ¿qué tal si al hacer la aplicación de esta fórmula de tasa interna de rendimiento aquí me da 10%? Ya en este caso debo rechazar el proyecto porque el proyecto me está dando menos que lo que esperan los inversionistas. En ese caso, entonces tengo que rechazar el proyecto. Entonces, vayamos recordando que en el caso del valor actual neto, el proyecto se acepta si es un valor positivo. En el caso del índice de rentabilidad, el proyecto se acepta si es mayor que 1, el indicador. Y en el caso de la tasa interna de rendimiento, se acepta si la tasa interna es más alta que la tasa esperada o tasa de costo de capital del proyecto. Entonces, en este caso, el proyecto se acepta. Y ya vimos que las otras medidas me dijeron también que acepte el proyecto, porque estamos hablando de los mismos flujos de efectivo. Entonces, esa TIR que nosotros tenemos ya arriba de lo que están esperando los inversionistas, ya significaría un sobrante y una buena oportunidad para poder recuperar las inversiones que nosotros hemos hecho. Ahora, me preguntaban si siempre el valor del año cero va a ser negativo. Siempre va a ser negativo porque es cuando yo utilizo el dinero para invertirlo en este nuevo proyecto. Así que siempre va a ser negativo. Yo estoy en ese momento haciendo la inversión, pero no empiezo a recibir dinero de una vez. El dinero lo empiezo a recibir ya durante el siguiente año, que sería el año 1. Entonces, al final del año 1 yo podría tener un valor positivo. Así como vimos los flujos de este caso, de este proyecto, vimos que todos los flujos en este ejemplo eran positivos después del año cero. Eso sería lo ideal, que yo tenga que hacer una inversión, un valor negativo en el año cero y que de ahí todos los flujos sean positivos. Pero eso que se le llama flujos convencionales no siempre va a ser así. Entonces, si yo tengo situaciones, por ejemplo, donde un año es positivo, otro año es negativo, otro año es positivo, yo tengo esos cambios de signo ya en los flujos de cada año, entonces yo allí podría tener el temor de que el cálculo de la TIR no sea un cálculo acertado, que aunque yo lo haga aquí en Excel va a tener algunos errores, porque el proyecto podría tener varias tasas internas de rendimiento, varias tasas donde el valor presente neto es cero. Entonces, cuando yo tengo ese problema de TIR múltiples, ¿verdad? Que sería una situación, por ejemplo, acá, miren este caso, ahí tengo en el año 0, 10,000 negativo, que es lo normal. Año 1 hay un valor positivo, pero en el año 2 hay un valor negativo. Entonces, cuando surge más de una vez ese cambio de signo de negativo, positivo, luego negativo, entonces yo hago el cálculo de la TIR y la TIR en Excel me puede tirar un error. En una calculadora financiera me va a tirar una TIR y despuesito me va a tirar otra TIR y si yo le sigo diciendo que me recalcule, me va a tirar un montón de TIRs. Entonces, en este caso, yo no confío en la TIR, en ese cálculo de la TIR normal. Entonces, ahí tendríamos nosotros una situación como esta. Tendríamos nosotros un momento en que la tasa interna que determinada hace que por aquí pasemos por un valor presente neto, que de ahí sigamos viendo nosotros cálculos de TIR y por aquí encontremos que hay otra que hace que mi valor presente neto sea de cero. Entonces ya no confío y aplico lo que es una fórmula de TIR modificada. Entonces en algunos proyectos para evaluarlos de una vez me van a pedir TIR modificada para poder evitarme esos valores. ¿Cómo calculo la TIR modificada? La TIR modificada lo que hace es traer o comparar los valores futuros con los valores presentes. En este caso, lo que hago es tomar todos los valores que sean positivos, llevarlos a futuro, todos los valores presentes, los valores que estén negativos, traídos a valor presente. Y en esa comparación, entonces yo voy a tener por aquí
un cálculo de TIR modificada que sí me va a permitir tomar una decisión, ¿verdad? Ya en ese caso, entonces sí puedo hacer, decir que este proyecto tiene una sola TIR, solo que el cálculo de TIR que utilicé fue una TIR diferente porque los flujos de efectivo no eran convencionales. En este ejemplo, los flujos sí son convencionales, pero también le puedo aplicar una TIR. Entonces, fíjense, todos los valores que son negativos los traigo a valor presente, que es este valor aquí nada más. Si por aquí este fuera negativo, yo lo estaría trayendo aquí a valor presente. Y todos los valores que son positivos, como estos, los traigo a valor futuro. Ya van a ver que en el caso en Excel, pues esto es bien sencillo. Aquí es nada más para que le entendamos de dónde viene esto. Entonces, aquí tengo, si yo tuviera, por ejemplo, un valor de 39.359 en el año 3 y lo tengo que traer a valor actual, lo traería con 3 años. Pero si yo tengo, ¿verdad? Si fuese negativo, pero como es positivo, entonces yo lo llevo a futuro. ¿A cuántos años al futuro? Si yo estoy en el año 1, ¿cuántos años me falta para terminar el proyecto que es de 4 años? En este caso, si yo estoy en el año 1, miren, me falta 1, 2, 3 años para llegar al futuro. En el caso de este 2, estoy aquí en el año 2, entonces para llegar al año 4 me faltan 1, 2. En este caso, que es del año 4, el valor futuro ya es año 4, ¿verdad? Entonces voy a tener ahí los mismos 32.219. Por eso aparece ese mismo valor acá. Entonces, todos esos valorcitos que son futuros, contra este valor, los que sean negativos, en este caso solo era este, que sean valores presentes, y con esta tasa del 12%, entonces hago la aplicación para poder calcular la tasa de este proyecto. Entonces, miren, aquí tengo estos valores futuros, aquí tengo esos valores presentes, aquí tengo uno más la tasa que estoy buscando elevado a los 4 años que tiene este proyecto. Al momento de hacer este cálculo, que es un cálculo de tasa normalito como el que ya hemos visto nosotros en ejemplos de cálculo de tasa, ¿verdad? Como este, entonces vamos a encontrar que la TIR da 14.89, que nosotros le llamamos TIR modificada y que me va a dar también la misma decisión, o me va a ayudar a tomar la misma decisión para este proyecto. ¿Cuánto es la tasa que esperan en este proyecto estos socios? ¿Cuánto esperan estos socios? Kevin, ¿cuánto es la tasa? De esta modificada es 14.89, pero la que esperaban es de No, 12. ¿cuánto esperaban en este proyecto los socios? 12 LIC, 12 LIC. 12%. Y la TIR dice 14.89. Es más alta de lo que esperan. ¿Acepto el proyecto o no lo acepto? Sí, LIC, acéptelo. Oh, Lo de acepto volada. porque me está dando un valor más alto. Correcto. Entonces, en este caso, se acepta el proyecto. Entonces, miren, la TIR modificada me dijo que tome el proyecto, la TIR normal me dijo que tome el proyecto, el valor actual neto me dijo que tome el proyecto y el índice de rentabilidad me dijo que tome el proyecto. Las medidas no se van a contradecir entre sí. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, cuando nosotros hacemos estas aplicaciones en Excel, es bien sencillo. Mañana vamos a hacer un ejercicio completo, pero nada más para que ustedes vean cómo se aplica y qué tipo de fórmulas. Van a ver, y aquí solo les dejo este, que no es el mismo de los 100.000, ¿verdad? Ya mañana vamos a desarrollar uno diferente. Aquí van a ver ustedes que los valores que ya tengo como flujos, con una tasa de costo de capital esperada, lo que hacemos es, para poder calcular el valor actual neto, aplicar una fórmula que aquí en Excel se llama BNA, ¿verdad? En este ejemplo, en este caso del Excel, que es en español. Entonces me da un valor neto actual. Si el Excel está en inglés, me va a aparecer como NPV, por Net Present Value. Entonces, por ahí vamos a tener letras diferentes, pero la aplicación es exactamente la misma. En el caso de la TIR, también la vamos a encontrar aquí como TIR, que si está en inglés va a aparecer como IRR, por Internal Rates Return.
Entonces, ahí tenemos nosotros que la aplicación en Excel es bien sencilla. Miren, simplemente sería esa formulita aplicada a estos datos para hacer el cálculo. Igual, en este caso, la aplicación para esos datos que tendríamos nosotros para poder determinar estas estimaciones. Entonces, aquí en este espacio, por ejemplo, en el caso de la TIR, aquí en este espacio donde dice estimar es donde yo empiezo a probar a ver si tiene más TIRs. Entonces yo empiezo a hacer por ahí pruebas para poder ver si el proyecto tiene más TIR. Pero en este ejemplo donde los flujos son positivos y había solo uno negativo, yo confío que mi TIR es correcta, ¿verdad? Y hago eso que está ahí. Entonces, en Excel es bien sencillo. Mañana vamos a hacer un ejercicio. Por favor, jóvenes, mañana que trabajemos, si no tienen computadora a mano, pues tengan papel y lápiz, concéntrense para que vayamos haciendo el ejercicio, porque esto es primordial para que ustedes hagan la otra parte que les voy a dejar después, que va a ser una tarea así más completa, donde ya les voy a pedir que me hagan también estado financiero y todo lo que corresponde a la evaluación de un proyecto más completo. Entonces, sí necesito que ustedes mañana estén atentos. Si tienen ahí la computadora, aunque se conecten del celular, no necesariamente de la computadora, pero si la pueden tener a mano para que ustedes vayan haciendo los cálculos y que vayan probando que todo esto les está funcionando. En el caso de que no tengan una computadora, entonces asegúrense de tener calculadora y de estar haciendo los cálculos. Y aquí no me sirve la calculadora del celular, ¿verdad? Aquí necesito una buena calculadora porque los valores con los que vamos a trabajar son complejos. Entonces, para efecto de este ejercicio, sí necesitamos además estar bien concentrados porque cuando nosotros vamos formando los flujos, ustedes van a ir viendo cómo les quedan y ya cuando ustedes hagan el ejercicio más completo, pues no van a tener ningún problema para poderlo desarrollar. Bien, no sé si tienen preguntas hasta este momento. No, Lee, yo hasta que mire el ejercicio, como solo le voy a ir todas las preguntas que tengan, Lee. Miren, les voy a dejar el ejercicio ahí en la plataforma y ustedes van a ir formando la primera parte que es la de los flujos marginales. Se los voy a dejar ya allí en la plataforma o se los voy a mandar ahorita más fácil ahí en el chat para que ustedes hagan la primera parte, esa parte donde ustedes van a comenzar a formar los flujos del año 0 hasta el año 5 y ya van a traer esa parte avanzada. Si es en papel, pues en papel, ¿verdad? Si es en Excel, pues muchísimo mejor. Ya aquí, para esta parte de proyectos, ustedes no pueden utilizar Word, aunque les guste más el Word que cualquier otra cosa en el mundo, aquí tienen que usar Excel, ¿verdad? Porque hacer el cálculo, por ejemplo, de la TIR, si ustedes no lo están haciendo en Excel, se van a tardar horas en hacerlo. Y en aprenderlo, no digamos, van a tardar 3 días en aprenderlo porque es extrapolación la que ustedes utilizan para poder hacer ese cálculo. Es ir viendo qué valores se me van acercando a una tasa. Entonces tengo que usar tablas y todo para poder encontrar ese valorcito que significaría la TIR. Entonces es demasiado complicado para que lo desarrollen así nada más, ¿verdad? Entonces, a ver, confírmeme, Kevin, usted usa computadora, ¿verdad? Sí, Lee.